Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado? Here's to the crazy ones. Tener subsidios energéticos. ¡Estoy rodeado de pelados con polera! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. No está mal reír de vez en cuando en este panorama político y económico desolador que nos toca relatar aquí y que además entra en estas semanas en un momento bisagra realmente. Se cumplió un nuevo aniversario del Mayo francés y una de sus máximas, una de las frases que dejó para la historia era la que se pintaba en las paredes, en las barricadas, la que pintaban los obreros, los estudiantes: seamos realistas, pidamos lo imposible. Bueno, eso es lo que parecen de a ratos estar haciendo las dos facciones del Frente de Todos, que discuten, debaten, dijo la vicepresidenta el viernes, pero pelean también, admitámoslo, pelean cuando cruzan frases filosas, cuando se dañan mutuamente, cuando se restan poder en un contexto en el cual el poder empieza a ser un bien cada vez más escaso. Habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, en un escenario político que es, repito, un tembladeral, donde además todos y todas empiezan a buscar blindarse en su metro cuadrado. Es interesante de ver esto porque, más allá de los focos que hay sobre Alberto Fernández, sobre Cristina Fernández, más allá de la atención que lógicamente concitó el discurso del viernes y las palabras del presidente hoy al llegar a Europa, que en un ratito vamos a analizar aquí con Diego Genú. Me parece que es un gran momento para conversar con uno de los analistas más lúcidos de la nueva generación, que bueno, ustedes conocen aquí en C5N, está los domingos con Juana Morín, pero que además publicó un libro realmente notable sobre la lógica del peronismo después de la irrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la verdad que esto, el realismo de lo imposible, empieza a ser ahora un sello de lo que, bueno, se discute puertas adentro de Palacio. Mirá, todo el mundo está haciéndolo. Lo están haciendo los sindicalistas, que se dan cuenta que pueden llegar a perder por quinto año consecutivo poder adquisitivo sus afiliados. Se dan cuenta las organizaciones sociales, sobre todo las que apoyan al Frente de Todos, que empiezan a querer cobrar por adelantado ese apoyo en las calles, en un lugar que empieza, un territorio que empieza a cobrar relevancia en la disputa por el poder. Claro, empiezan a ver que ese poder al cual alimentan y del cual también se alimentan se empieza a desmoronar, y son esas mismas organizaciones sociales las que quieren cobrar por adelantado con un ministerio de Economía Popular, que Emilio Pérsico, por ejemplo, da por hecho que Alberto Fernández en cuestión de semanas le va a conceder. Claro, son juegos de ajedrez, combinaciones de movidas que tienen siempre la mirada puesta en las elecciones del año que viene, pero todos los factores de poder lo hacen. Los magnates, ustedes vieron la reunión en el foro de Yao Yao, nosotros aquí lo tratamos de diseccionar la semana pasada aquí en Brotes Verdes, dieron rienda suelta a sus fantasías más alocadas. Llevaron a Javier Milei, se dieron el gusto de tenerlo a Macri. Macri a su vez se dio el gusto de montar una pantomima de reto hacia esos dueños de la Argentina. Y la verdad que tanto ellos como los gremios, como las organizaciones sociales, como las distintas fuerzas políticas, navegan un mar de desconcierto que no sabemos a qué orilla los va a llevar. Hoy, en ese contexto, con el presidente en España, con la vicepresidenta todavía recogiendo los ecos de su discurso del viernes, se volvieron a reunir los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, un lugar que
en 2001 se hizo célebre justamente porque en una especie de conglomerado político, de confederación, bien a la Caseros, digamos, intentaban construir una resistencia del poder político cuando todo se desmoronaba. 2001 fue el año donde el foco estuvo puesto ahí en el Consejo Federal de Inversiones. No digo para nada que estemos en una situación parecida a esa, sí estamos en otra situación crítica. De hecho, estamos en una situación crítica donde crujen los dos grandes relatos políticos surgidos de las cenizas de aquella crisis. Pero que se reúnan los gobernadores de vuelta en el CFI no es una buena noticia para el poder político. Hace un mes exactamente, el 10 de abril, se habían reunido ya una docena de gobernadores, o sea, la mitad de los que hay, con un pliego de condiciones que afilaron ahí y que terminaron presentándole al presidente, que incluía, por ejemplo, un plan antiinflacionario y una reformulación del Gabinete Nacional. El plan antiinflacionario no llegó y pasado mañana vamos a tener el dato de inflación que va a marcar nuevamente una pésima noticia para Martín Guzmán, que empieza a verse en el espejo de la historia como un ministro al cual realmente la inflación se le fue a un nivel superior. ¿Cómo le pasó, por supuesto, a Nicolás Dujovne? ¿Cómo le pasó a Hernán Lacunza? ¿Cómo le pasó a Alfonso Prat Gay también, que durante el gobierno de Macri hicieron subir un escalón la inflación hasta el régimen del 50%, que ahora se está rompiendo para arriba, y por mucho, y por mucho. El discurso de Cristina en ese contexto vino a revelar muchas cosas que hasta el viernes estaban no dichas. Por un lado, la profundidad de la fractura, ¿no es cierto? Una fractura que ya no tiene vuelta atrás. El propio Sergio Massa, que intentó mediar la semana pasada, lo admite. Dice, ya está, llegó a lo personal, es irremontable. Se lo dijo a muchos que lo consultaron en estas últimas horas, muchos hoy en el seminario de la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Claro, no solamente reveló el discurso de la vicepresidenta la gravedad de esa hondonada, de esa grieta, sino también cierta orfandad de cuadros que padece el kirchnerismo y que explican, por otra parte, por qué no voló Guzmán. Siendo que tuvo todos los cañones apuntados hacia él, siendo que el presidente lo ratificó, pero tampoco puso el pecho a lo Cabral adelante suyo. Bueno, una de las grandes razones que mantiene a Martín Guzmán en el quinto piso del Palacio de Hacienda es que el kirchnerismo no tiene a nadie a quien poner en su lugar. Nosotros se lo preguntamos acá hace 2 semanas a Augusto Costa, ni loco, respondió en otras palabras. Y el viernes, Cristina Fernández de Kirchner mostró que cuando llegó al poder el Frente de Todos, sus cartas para ocupar casilleros, ravioles, como le dicen en la jerga de la Administración Pública Nacional y en general en el Estado, no eran cartas especialmente ganadoras. A ver, también lo que reveló el viernes el discurso fue cierta fragilidad argumental en la crítica, en esta crítica que a veces pide lo imposible. Yo no quiero llegar tan lejos como llegó Claudio Scaletta, un economista que de hecho yo me recibí junto con él se recibió algo mayor y fue un acérrimo defensor del kirchnerismo, virulento discutidor en las redes sociales y que este lunes, después del discurso, publicó en El Destape, además el portal de Roberto Navarro, una nota que dice que la receta de Cristina Fernández de Kirchner es hiperinflacionaria. Repito, nada que ver con un macrista, un hombre que ha defendido a capa y espada las políticas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que el año pasado, ahora no figura en el portal, pero el año pasado fue director en fabricaciones militares, o sea, fue funcionario de este gobierno. Bueno, dice que la receta de Cristina Fernández de Kirchner es hiperinflacionaria.
La verdad, con una inflación anualizada arriba del 70%, es difícil saber cuándo esa espiral se sale de control. Hay amortiguadores que yo creo no nos ponen a las puertas de una hiperinflación, pero sí hay también una muestra en ese discurso de que los timoneles que tiene a mano Cristina, bueno, no son los más idóneos. Habló la vicepresidenta de un encuentro de un joven economista con el ministro Matías Culfas. El ministro Matías Culfas después desmintió que haya tenido el contenido que dijo la vicepresidenta que tuvo, pero este economista llamado Hernán Lechter, ahí lo tienen, ha venido muchas veces aquí a C5N, así que también lo conocen. Este joven economista salió a dar entrevistas durante el día de ayer, durante el día de hoy, entrevistas en las cuales, bueno, ratificó lo que dijo la vicepresidenta y se arrogó partes de una propuesta que también se ventiló parcialmente el viernes. Claro, el problema es que en el lugar donde dijo Cristina que debió haber nombrado a Alberto Fernández a este economista, la Secretaría de Comercio Interior, la nombrada fue otra economista del kirchnerismo, Paula Español. Paula Español fue secretaria de Comercio Interior hasta que la inflación empezó a desbocarse ya feo el año pasado, pero lo hizo en representación del kirchnerismo, contra la resistencia de ratos tensa y de ratos con modales, digamos, correctos, pero en tensión, del ministro Matías Culfas, contra el cual cargó la vicepresidenta el viernes por el libro que escribió. Bueno, ustedes lo saben porque también hace 3 semanas vino Culfas acá y estuvimos hablando de ese libro. Claro, por momentos el discurso de Cristina, permítaseme la herejía, trasuntaba frustración. Frustración por fracasos propios, no ajenos, que fácilmente se pueden adjudicar justamente a los que no se animan, por ejemplo, a enfrentar al poder. Paula Español asumió con un equipo realmente reputado en el mercado, con firmeza en la relación con las empresas, y no es que le entregó todo, como dijo que hizo Culfas, a los formadores de precios, a los oligopolios, cuya igual participación en este rebrote inflacionario, uno ya puede empezar a poner en su justa medida, no a relativizar porque la tiene, pero sí a acompañar de otros factores que también llevan a este incremento de la inflación. Bueno, peor que esto fue la admisión de que durante su gobierno la inflación que publicaba el INDEC era falsa. No lo nombró, pero sobrevoló esa Universidad del Chaco Austral el viernes el fantasma de Guillermo Moreno, un hombre que transita los márgenes de la cordura, a quien ahora estamos viendo que pide la renuncia del presidente y de la vicepresidenta a la vez, que tuvo una aventura electoral el año pasado, no pasó las PASO, ¿no? Tiene sus fanáticos Moreno, pero es interesante ver cómo algo tan burdo como dibujar la inflación. Cristina dijo en 2014 hubo 38% y en 2015 la bajamos a 25%. Bueno, los 2 años dio cerca de 10 el INDEC. Todos sabíamos que mentía. Incluso había diarios. Me recuerdo un diario que tenía en su momento Sergio Spolsky, que todavía tiene que dar explicaciones a un montón de empleados que no cobraron sus indemnizaciones, los medios que cerró. Bueno, un diario que tenía Sergio Spolsky que prohibía poner la palabra inflación en el título. A ese nivel llegaba, como si se pudiera tapar el sol con las manos. Bueno, lo notable es que en ese momento, en 2011, por ejemplo, cuando Moreno estaba a sus anchas en el poder, Cristina fue reelecta. Y el tema del dibujo de la inflación era un tema de los medios de comunicación, de los periodistas. No era un tema socialmente relevante. Empezó a ser relevante, sí, cuando el macrismo empezó a hacer campaña con eso, 2014, 2015, pero montado sobre una situación que económicamente ya no le sonreía tanto a Cristina y, por supuesto, tampoco le sonreía a Moreno con ese aumento de la inflación. Ahora, los que le contestaron a Cristina, los moderados del gabinete, Martín Guzmán, Matías Culfas, que aparecieron
ayer, bien temprano por la mañana, a responderle a la vicepresidenta, también se hacen los distraídos respecto de una restricción que apareció en aquel 2015, que era la restricción externa, el problema de los dólares. Lo que dice el relato albertista dentro de la interna es que se puede seguir creciendo en el segundo semestre como está creciendo la economía esta primera mitad del año. Y la verdad que no puede, porque le faltan dólares para hacerlo. Este relato soslaya que la aceleración de la inflación es un adelanto de ese problema, de ese estrangulamiento de la balanza de pagos que, va a ocurrir en el segundo semestre en la medida en la que el fondo administre, como lo está haciendo, a cuentagotas los giros a la Argentina. Cristina lo amonestó también a Miguel Pese, que salió a defenderse del uso que hizo de las reservas. Dice que, no las malgastó, como dijo la vicepresidenta. Pero es ahí donde está la clave del rumbo económico de este año. Es ahí y es también en la cantidad de empresas que pueden sostener la creación de empleo de aquí hasta que lleguen las elecciones del año que viene. Un informe que sacó el CIFRA, el Centro de Estudios de la CTA, marca justamente eso, la cantidad de empleadores registrados entre 2015 y finales del año pasado, 2021. Está puesto en miles, obviamente, a partir del Boletín de la Seguridad Social. Fíjense cómo el desplome macrista es notable en primera instancia, de 569.000 a 544.000 empresas registradas como empleadoras. Luego de eso hay un desplome mayor por la pandemia, casi inmediatamente, a 521.000, y ahora todavía estamos por debajo de ese momento prepandemia. Eso no se recuperó todavía. Hay muchos indicadores que todavía no se recuperaron de la prepandemia. Y uno de ellos, al calor de esta aceleración inflacionaria de estos meses, es el salario. El salario mínimo que hoy el ministro Claudio Moroni, demorado, respecto del fuerte sacudón inflacionario que ya hace un mes supimos que había dado marzo. Bueno, hoy el ministro de Trabajo convocó de urgencia al Consejo del Salario y adelantó los aumentos que ya estaban previstos del salario mínimo. Tuvo que aparecer la semana pasada Máximo Kirchner con su proyecto de ley para hacerlo, para que reaccionara el ministro. Pero fíjense, el salario real a guita de hoy, también calculado por cifra, ¿cómo está? Si en 2015, a plata de hoy, era 54.357 pesos, Macri lo dejó en casi 37.000. Ahí lo ven, ahí se ven las fechas abajo. Fíjense, agosto 2019. Ese fue el piso de Macri, 36.666. Después, cuando asume Alberto, sube fuerte, porque asume con esa medida, el Frente de Todos, y luego se atrasa nuevamente. Hasta fines de marzo era 33.000 pesos. Una miseria. En abril subió a 39.000 y estaba previsto que llegara a 48.000, pero recién en diciembre. Bueno, ahora va a llegar en agosto. En junio ya se va a 45.000 y pico. No alcanza tampoco, pero es una reacción al calor de este debate, como dijo la vicepresidenta, que en el fondo tiene como objetivo contener la fuga de votos que se expresó ya el año pasado, después de un año de ajuste muy fuerte. A ver, ¿qué mira el kirchnerismo? ¿Por qué se opone, por ejemplo, al aumento de tarifas que esta semana se está discutiendo? Mira este otro cuadro. ¿Cuánta gente supera el salario mínimo, pero no por mucho? No por mucho. Fíjate, entre los asalariados registrados, hay sectores que están alcanzados por el salario mínimo vital y móvil, que son los asalariados del sector privado. Luego está el servicio doméstico, que no está protegido por esa institución, el salario mínimo vital y móvil, y el sector público, que sí rige en la nación, pero no en las provincias y en los municipios. Ustedes habrán visto que, bueno, quizás algunos de ustedes lo son, incluso empleados municipales ganan menos que el mínimo. Bueno, entre los que están en blanco, un 16,3% de los privados están
a apenas 10% del piso. Esto lo digo para los que dicen, no, bueno, las paritarias están muy por encima del salario mínimo. No todas, no todas. Más del 15% de los que están en blanco y el 40% de los que están en negro en el sector privado están a 10% del salario mínimo vital y móvil. En el sector público, entre los que están en blanco es un 12% y entre los que están en negro es un 43%. Y en el servicio doméstico es la mayoría. Es la mayoría. Bueno, también incrementaron ahora, adelantaron las cuotas del aumento del servicio doméstico. Ahora, ¿se puede definir un aumento tarifario en este contexto? Sí, se puede definir porque es un compromiso con el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué efecto social tendría esto? Bueno, ahí Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una antena inigualable, lo vamos a hablar con Genú ahora en un ratito, una antena inigualable para detectar ese clima social, algo que, aún con sus limitaciones en su formación y en su léxico, también comparte Mauricio Macri, no así un candidato más prefabricado como Horacio Rodríguez Larreta, que va más con el viento. Pero Cristina se da cuenta de que las tarifas pueden disparar grandes conflictos como lo han hecho en toda Latinoamérica, en España, en países de Europa de los más ricos. Y por eso, en un movimiento de pinzas, hace la presión que hace sobre Guzmán y sobre su compromiso de aumentar las tarifas para satisfacer el acuerdo con el Fondo Monetario. Un compromiso que hoy apoyó Massa también, porque hoy Massa dijo los subsidios son hood robin, hay que segmentarlos. Algo que tiene sentido con la inflación que hay a este nivel, realmente aumentos por debajo de la inflación hacen que los subsidios crezcan mucho. Pero claro, el peligro está, el peligro de afectar ingresos de los que están ahí al bordecito. Y por eso apareció esta solicitada, este lunes, en todos los diarios. Fíjate vos, qué interesante esto que dice, que no soporta otro aumento de tarifas, lo firmó la Federación de Inquilinos, por ejemplo, pero lo firmaron todas las asociaciones de consumidores que en su momento se opusieron al tarifazo de Aranguren y Macri. No son solo ellas, porque Federico Basualdo, que esta semana se va a hacer el distraído y va a dejar que todos esperen a ver qué pasa con las audiencias públicas y si ponen la firma después los jefes de los entes reguladores para que avance el aumento. Bueno, Federico Basualdo ya adelantó en su dictamen, en el dictamen que habilitó la convocatoria de estas audiencias, que no estaba de acuerdo y que esto podía tener efectos muy graves. Esto es un cachito de ese dictamen, de un dictamen que firma el subsecretario, el archienemigo de Guzmán, el subsecretario de Energía Eléctrica. Las políticas que se deberán aplicar al segmento residencial, si hay quita total de subsidios, o sea, ese 10% más de ingreso de la población, no contemplan el principio de gradualidad que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que admite, e incluso les da un argumento, porque lo pone por escrito el subsecretario de Energía Eléctrica, que algunos de ese 10% pueden hacer juicio y ganar, como ganaron en la Corte Suprema contra Aranguren. ¿Por qué? Porque les van a triplicar la tarifa, básicamente. Incluso algunos cuadruplicar. Para el conjunto de usuarios residenciales, dice Basualdo, a los que se va a aplicar el tope del 80% de lo que subieron los salarios el año pasado, en realidad el aumento no va a ser del 42%, sino que va a ser del 65%. Y sigue Basualdo, en tercera instancia, dice, además esto va a bloquear el crecimiento económico. El crecimiento económico que hay hoy. Y dice, él lo va a bloquear porque van a aumentar las tarifas. Bueno, esto abre una serie de interrogantes respecto de los próximos días, ¿no es cierto? Este mismo dictamen muestra esto. Muestra en un cuadrito cuánto se ahorraría en caso de aumentar ese 65%, que el gobierno dice que es 42%, las tarifas esta semana. Fíjate, se ahorrarían el 5% de los subsidios de Camesa, que es el grueso de los subsidios, el subsidio a la compra de energía mayorista, y el 7%, el 5% por el aumento que ya hubo en marzo, 20%, y el 7% en junio, o sea, el 13% del total. O sea, mucho menos de lo que le prometió Guzmán al Fondo Monetario. Lo que está diciendo el kirchnerismo es, esto no sirve y encima nos puede llegar a levantar una pueblada. Y un poco la fomentan también al decirlo. Claro,
Basualdo se estuvo mostrando en Camesa, hoy estuvo en Camesa, por ejemplo, la semana pasada estuvo en Atucha, viene estando en todas partes. Pero la cuestión, la gran pregunta, es si la del kirchnerismo, como fue en YPF este fin de semana, va a ser una resistencia simulada, un simulacro de tensión, como fue con el Fondo Monetario. Porque claro, con el Fondo Monetario se expresó Máximo Kirchner altisonantemente, armó un bloque para votarle en contra o abstenerse y renunció después a la jefatura del bloque. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario salió. Con la convocatoria de estas audiencias pasó igual. Hubo pataleos en toda la energética, pero al final los dictámenes salieron y las audiencias se convocaron. La gran pregunta, repito, es hasta qué punto este juego de roles dentro del oficialismo y dentro de la oposición, porque también ayer exhibieron todas sus costuras a la noche, Macri con Bullrich, contra Larreta, contra Carrió. Si se rompe una, se rompe la otra, dicen en Juntos por el Cambio. La gran pregunta es hasta qué punto este juego de roles encierra realmente una disputa por el rumbo económico o si ya el desangre del poder llevó a que sean todo un episodio de la serie Los Simuladores. Eso es lo que vamos a terminar de averiguar en estos meses que vienen. Bienvenidos, bienvenidas. En instantes está Diego Genú para conversar sobre el peronismo de Cristina, pero ahora lo que vas a escuchar es una entrevista con uno de los pensadores para mí más estimulantes del momento. Vamos a levantar vuelo un rato. Nick Sricek es economista, es doctor en relaciones internacionales, es canadiense, tiene 40 años y enseña en Londres, en el King's College. Es un estudioso de ese intersticio entre la economía política y la tecnología. Y la verdad, repito, uno de los tipos que más lúcidamente analiza este momento del capitalismo con sus tremendas desigualdades y la emergencia de grandes magnates que nunca habíamos visto tan poderosos. En primera instancia le pregunté, voy a compartir 3 cachitos de una entrevista que le hicimos, que después van a poder ver en mis redes sociales, en @aleberco o en las redes sociales aquí de C5N también, pero 3 fragmentitos de 3-4 minutos para hablar. En este primero conversamos justamente sobre la naturaleza de esas plataformas sobre las cuales se monta la desigualdad y esos magnates. What extent does the mode of accumulation of what you call platform capitalism explain this inequality, this record inequality, and the emergence of tycoons richer than ever in human history? I think part of it has to do with the nature of platforms. So platforms, a very basic definition is simply that they're intermediaries. They bridge between 2 different groups. You can take a social media platform like Facebook, for instance. What it effectively does as a business is connect users with each other, but also users with advertisers, users with companies, users with app developers, all of this sort of stuff. This is what platforms are really good at. Now, what's interesting about them, among many things, but in terms of the sort of concentration of wealth and power, is that they are very easy to scale up. So we've seen extremely quick growth of these platforms. They go from nothing to suddenly having billions of users in a period of a year, 2 years. So they can scale up very, very quickly. They are, I don't want to say asset light, because they often rely upon massive data infrastructure to sustain themselves, but they don't have to build a new factory in each country. So they can go into a new country very, very easily, which gives them a global footprint in a way that's sort of unprecedented in many ways. So you've got rapid scaling, you've got a global footprint. And then I think also really important is the fact that they're not limited to one sector. And what we've seen with all of these major platforms is that they're expanding themselves into new areas. So Google is not just a search engine. No, it's like the smallest part of the business now. It's what they're known for. But Google is doing all sorts of other things simply because that platform business model allows them to enter in. The cloud computing infrastructure of Amazon is fundamental to basically any business that's operating in the global economy today, which gives them a real sort of power and influence over these other markets.
monopolies beforehand were typically in one industry. You got a railroad monopoly or an electricity monopoly, or Steel, something like that, an oil yes. monopoly. Steel, exactly. With the platforms, they just expand and expand and expand. I think that is sort of unprecedented and a big part of the reason why there's such a massive concentration of wealth and power and profit within them. So, should we expect more of that in the next few years? I think so, yeah. Espera que se agudice este fenómeno. Busquen este libro, Capitalismo de Plataformas. Lo publicó en 2016 Zrizek, que es a su vez autor del Manifiesto Aceleracionista. Repito, es un tipo muy, muy interesante y habla de eso que está ocurriendo ahora. En un ratito pongo otra respuesta sobre el auge de la ultraderecha. Pero antes, lo prometido, Diego Genú y su análisis político. Gracias por venir, Diego. Gracias, Berco, por la invitación. Librazo ese que tenés en la mano, lo voy a mostrar aquí también. Búsquenlo, es El peronismo de Cristina, el libro que publicó, ¿ya cuándo, Diego? El año pasado, sí, ya hace casi un año. Ahí casi. está. De muchísima actualidad para entender cosas como el discurso del viernes pasado. ¿Por qué decís que está en modo sinceramente? Porque aparece, ¿no?, la vicepresidenta otra vez con un discurso que la pone en el centro, con un discurso que me parece que si bien tiene mucho de cuestionamiento y sobre todo en el aspecto económico, como lo contaste muy bien, me parece recién, el dilema, el drama económico del kirchnerismo, del Frente de Todos, me parece que también apunta un poco hacia adelante, ¿no?, hacia el 2023. Diría, Cristina critica la economía, critica la caída del salario real, pero ya no está en la queja permanente, tiene otro tono, tiene otra cara. Habla como hablaba esa Cristina que apareció en La Rural, ¿te acordás? Lo tenía Alberto Fernández sentado En primera fila. en primera fila. Habla como que está buscando una salida, tiene una salida, como que no se retira de la escena y ya no está quejándose como en el tiempo de las cartas, donde veíamos sus tweets, veíamos sus cartas, veíamos sus quejas, veíamos los problemas que planteaba, pero diciendo no me hicieron caso, el presidente no me atiende. Bueno, ya no se la ve así, ¿no? Tanto en sus apariciones con Massa primero, como esta con Capitanich. Me parece que hay una Cristina que empieza a recorrer el país, por eso digo modo sinceramente. ¿Cómo empieza a recorrer? ¿Puedes decir que va a haber más Chaco? Va a haber más, me parece que sí. Por lo menos eso es lo que me dice gente cercana a la vicepresidenta, que la van a llevar o que va a ir a todos lados donde la esperen. Y no es igual una presentación en torno a una candidatura, o sea, todavía es muy prematuro para... No, eso es prematuro, pero sí se empieza a perfilar una Cristina que, contra lo que sus detractores piden, no se retira de la escena. Y yo digo, está disputando el peronismo. Porque hay algo que está pasando en los últimos tiempos, que a nosotros, que ya somos mayores y que hace rato vemos como el kirchnerismo es protagonista central de la política, hay como un juego de roles, esto que vos decías, un cambio. De repente Delía no es más kirchnerista. De repente Aníbal Fernández critica y dice que la Cámpora es un grupito. De repente Agustín Rossi está al lado de Alberto. Bueno, así como vemos eso, que el viejo kirchnerismo ya no es lo que era, no es monolítico como en el tiempo de Néstor y Cristina, yo digo, hay una Cristina que ya no se queda con sus feligreses, con sus sectores incondicionales, sino que está con Massa, está con Perotti, está con Felipe Solá, está con Daniel Scioli, que tuvo una reunión, si bien Daniel Scioli tiene muy buena relación con el presidente, pero digo, Cristina no se queda solo con Parrilli. O sea, vos no compartís la idea de que los kirchneristas se están haciendo albertistas y que por eso Alberto gana la pulseada. Yo creo que hay una parte de los kirchneristas que se están haciendo albertistas, terminaron mal con Cristina, o no comparten este rumbo, o creen que se queja porque no puede estar ella en la toma de decisiones, o porque no hay tanto lugar para la gente de la Cámpora. Habrá que ver, ¿no? Alguien me decía, yo entendí que para ser kirchnerista ahora hay que aceptar dos liderazgos, ¿no? El de Cristina y el de Máximo. Eso no lo puedo hacer, me decía alguien, ¿no? Bueno, algunos piensan así, pero otros me parece que ven que el rumbo del presidente es el único camino posible y lo están acompañando. Así como existe eso, ex kirchneristas que hoy son albertistas, yo creo que existen el viejo pejotismo, el peronismo que incluso le votó en contra a Cristina en su momento. Omar Perotti le votó el allanamiento de la casa cuando era senador. Sí. Hoy tiene una relación con Cristina. Más de lo que se puede saber, porque no le conviene a Perotti mostrarse demasiado quizá en Santa Fe, pero hay un vínculo ahí. Bueno, Felipe Solá fue público, lo de Sergio Massa ni hablar.
El escenario que imaginás vos, si se extienden las rectas, los vectores que empiezan a dibujarse, ¿es ese escenario de atomización, de cuartos o de quintos incluso en la elección del año que viene? Y bueno, ahí está, ¿no? Depende mucho de la unidad de uno y otro sector. Cerca de Cristina están convencidos, por lo menos algunos que están muy cerca de Cristina, que Macri va a ser candidato, ¿no? Sí, claro, desde el año pasado lo dije. Sí, y que lo vieron en el Yao Yao de una manera en la que hablaba a los empresarios de quiero ser candidato. Bueno, ¿qué conclusión cae en el sector de Cristina o qué conclusión cae de Madura en el sector de Cristina cuando Macri es candidato? Bueno, muchos piensan Cristina también quiere ser candidato. Hoy lo escuchamos a Alberto Fernández desde España diciendo yo también voy a ser. Vamos a unas pasos. Falta mucho, les toca gobernar, pero sin duda creo que la vicepresidenta está planteando hacia 2023 que puede armar un nuevo diagrama, un nuevo escenario, y lo dijo muy claro. Yo puse a alguien que no tenía trayectoria, que no Le bajó tenía... el precio dramáticamente. Lo dijo con en un acto donde estaba obviamente armado por Capitanich, pero con mucha gente. Eso es lo que tiene Cristina, que la distingue, me parece, de aquel Dualde que quedó atrás con respecto a Néstor, que por ahí se lamentaba, yo lo puse y ahora cómo me paga. Bueno, Cristina todavía puede convocar una cantidad de gente que no cualquiera en el peronismo puede convocar. Y me parece que eso es lo que le da todavía la centralidad, aún debilitada, aún lastimada, aún que mucha gente hoy considere que ya pasó su tiempo. Pero en relación a Alberto, ¿cuál es el liderazgo más fuerte? No hay dudas. Diego, gracias por venir. Es siempre Gracias. un Gracias, gusto escucharte Berto. y sos muy lúcido en el análisis. Vamos a seguir compartiendo algo de Nick Sricek. Antes, órbita noticias sobre el odio que de repente emerge en los estudios de televisión. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Un fantasma recorre nuestro país preferido del planeta azul. No es el fantasma del comunismo. Estamos hablando de una emoción cada vez más común entre argentinos y argentinas, la bronca. La bronca es un sentimiento que hace que los seres humanos se griten, se maltraten, se peleen. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. Efectivamente, como hemos visto, a algunos les cuesta reconocer que tienen bronca. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que reconocer un error es más difícil que cometerlo. Claro que nunca falta el que te lo señala, pero eso curiosamente parece que da más bronca. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice el distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. La pregunta central parece ser esta. ¿Qué les da bronca a los argentinos? ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Hijo de puta! ¡Para un poco, vos se pará! ¡A reputa madre que lo parió! ¡Quiero mi plata! Es el representante del maligno en la tierra. ¡Inventaron el bar! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Bueno, son tantas cosas las que dan bronca que a lo mejor la respuesta es un poco más simple. A lo mejor no es alguien el que da bronca, sino algo. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, ustedes periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. ¡Ah! Tal vez sea eso, los pantalones chupines. A ver, fíjense si me consiguen unos chupines, a ver de qué se trata. ¿Están seguros de que esto es para consumo humano? A ver, me los voy a poner. ¡Uy! ¡Qué manera de apretarme los huevos! Claro, esto le da bronca a cualquiera. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si ven que sienten bronca por cualquier cosa, probablemente el problema sea que están oprimiendo muy fuerte a los de abajo. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. ¡Ay, qué dolor de huevo! A
Nick Sricek, el economista y tecnólogo canadiense que entrevisté y que, bueno, ya compartimos un fragmentito. También le pregunté sobre el auge de la ultraderecha, un auge que ocurre a nivel mundial y que, bueno, también tuvo sus vaivenes. Por lo cual, otra pregunta también yuxtapuesta fue, ¿qué pasa con esa ultraderecha cuando finalmente le toca gobernar? Escuchen lo que respondió. How should we fight it in case we have to, and how do you think they will manage state in case of occupying it? I think, one of the things, sort of watching the rise of the far right across Europe in particular, one of the things that has made them successful that the left hasn't necessarily done as well is tell a story of what the past 40, 50 years is all about, particularly a popular story. You have academic stories about what's been happening over the past 40 years, sort of summarized in neoliberalism, but you don't have that sort of popular story that links with people's individual lives and individual experiences in a way that the far right has been able to do. I think, it is the social base of the far right in Europe, at least, seems to be largely older populations in general. There are some exceptions in, I think, Italy and things like that. But largely older populations, largely home-owning populations, propertied, and largely, I would say, sort of upper middle class. They're not necessarily the wealthiest people. The true sort of capitalists of these countries are not necessarily on board with the far right. And I think you saw this quite well with Trump, where when Trump was trying to, sort of take over after the election that he'd lost, companies just said no. And that's quite different from what happened in, say, the 1930s, when companies aligned themselves with the fascist movements. So I think, the capitalists at the moment largely see themselves more oriented towards a sort of technocratic center rather than a far-right populism. In terms of when they get in power, I mean, generally they seem to be somewhat limited. The sort of bonfire of regulations, much as Elon Musk with Twitter is going to find out, trying to just cut out all the rules and allow anything to go doesn't really work out in practice. And this is actually a big part of the neoliberal story, is that, well, we're going to get rid of all these regulations, we'll get rid of all these constraints on companies, and then they find out, well, this leads to a whole bunch of social conflicts, and they end up having to roll back. So whether or not they'll be able to do anything in power, I'm not sure too significantly. The real risk, I think, is, the sort of collective, the building of far-right collectives across governments. Orban in Hungary, Johnson to some degree in the UK, Bolsonaro in Brazil and things like that. If those countries start connecting up, I think the sort of international aspects and the international growth of the far right in that way is a very scary thing. Not necessarily for what they'll do to governments immediately, but in the medium term, that is setting the conditions for something that's very dangerous. Repito, la entrevista completa con Nick Sricek, este canadiense de 40 años, que para mí es uno de los pensadores más interesantes en este momento sobre la economía y la tecnología, la vas a poder ver en redes sociales. Un tercer fragmentito, cortito, de lo que piensa él sobre las criptomonedas, que cuando publicó su libro, Capitalismo de Plataformas, en 2016, recién aparecían como algo realmente muy novedoso y para muy poquitos hackers. Escuchá lo que dice porque te va a sorprender. Will they make us freer? Will they make us poorer? In our countries, in particular in Latin America, for example, what would be the impact of massification of that type of currency? I think there is potential within cryptocurrencies and blockchain more generally. I'm not someone who takes a sort of knee-jerk reaction against these things. I think there is a lot of people doing really interesting stuff with blockchains.
I think what gets picked up by the media and by social media, and what is known by most people, though, is scams and NFTs and the sort of speculative bubble of Bitcoin and things like that. I think all of that is the most visible part of the blockchain space, the crypto space. But there are people who are building things which are much more progressive. And I think there's a lot of potential there. In terms of cryptocurrencies in particular, though, I think the real issue here is that they don't function in the way that a modern currency should. And in particular, the supply is limited, which means that you end up back to the sort of gold standard era of the early 1900s, basically. And countries left the gold standard for very good reasons. The only way to adjust to sort of balance of payments crisis and things like that was to do things like devalue your currency. The alternative was to cause massive unemployment or significantly cut the wages of your workers. And governments, rather than risk the massive social issues that were being brought about by that, they decided to go off the gold standard. Trying to reintroduce the gold standard in the 21st century seems to me like a very silly idea. So as a sovereign currency, I don't think cryptocurrencies work. That's different from central bank digital currencies, I should mention as well, because you have basically every central bank in the world right now looking at, could we introduce a digital currency? And many of them eventually will, I think. But they'll be very different from something like blockchain, which has a built-in supply limit and a fixed amount of new Bitcoin being produced every, I think, 10 minutes. Yeah, don't they force an additional inequality push? They present themselves often as having the sort of accessible to everyone, open to everyone. There's a presentation, a mythology of them being all about equality. Particularly, I think the sort of populist idea of, big finance, for instance, controlling and benefiting off of everything. And basically, a lot of the cryptocurrency stuff says, well, you can get in on that too. It is, supposed to be a way in which you can gain the benefits that somebody like Goldman Sachs has been gaining over the past 20, 30, 40 years. And I think this is the allure of it for a lot of people, actually. I think a lot of people see the corruption of the system, see the way in which the system is oriented towards the benefit of a few people, and quite understandably want to get in on that, because it's one of the few ways in which you can sort of get ahead in this world. Get lucky by betting on the right cryptocurrency and you'll do really well. So it's understandable why I think a lot of people are getting involved in it, but the actual impact, all the research I've seen suggests that the inequalities continue to exist in the cryptocurrency sphere. Realmente inspirador lo de Nick Sricek. Búsquenlo, busquen su libro y vamos a subir la entrevista completa a nuestras redes sociales. Nos vamos. El martes que viene las espero aquí en este espacio de reflexión y análisis llamado Brotes Verdes. Se quedan en la continuidad de C5N. Chao.